retomar lo que se trabajó en la última sesión, que fue del módulo de oralidad, ¿no? Entonces, les agradezco por estar aquí, reconociendo su esfuerzo. Sé que ya los compromisos de fin de año afloran y sin embargo, pues también están dando cumplimiento, ¿no, profes? A esta jornadita, con lo que ya vamos culminando lo que es nuestro proyecto de Tejiendo Saberes. Bueno, mis profes, empezamos con la proyección, haciendo un recorderis de ese módulo 4 que se trabajó sobre la oralidad como la construcción del pensamiento y la identidad, palabrando pensamientos, tejiendo identidad. En nuestro encuentro hicimos una recapitulación de lo que fue el módulo de oralidad, rescatando esa oralidad y ese desarrollo integral, ¿no? Cómo está muy conectado con esa vinculación de las familias y cómo esa oralidad también hace parte de ese currículo transversal e inclusivo, ¿no? Se vincula con el juego, con la música, con el arte, desde la cual se generan esas experiencias que son significativas y adaptadas al contexto. El objetivo, mis profes, es fomentar esas habilidades en la estructuración de esas propuestas curriculares que tengan ese enfoque diferencial, ¿no? Que se basen en la oralidad como ese eje fundamental para el desarrollo del pensamiento, la identidad cultural y las habilidades comunicativas en la primera infancia. Yo les resaltaba a los profes que en cada una de sus bitácoras hemos visto unas experiencias muy significativas y muy valiosas del territorio, que es importante que nosotros sistematicemos esas experiencias que son enriquecedoras y no solo para nosotros, ¿no? Sino para poderlas compartir también con nuestros colegas, con nuestros compañeros, porque es ahí donde enriquecemos nuestro quehacer como docentes. Bueno, ahora sí, mis profes, vamos a empezar. El objetivo de este TEDAC es fortalecer esas competencias pedagógicas de ustedes como maestras de primera infancia en ese diseño e implementación de experiencias educativas que reconocen la oralidad como esa sustancia viva del aprendizaje, que nos permite favorecer el desarrollo del pensamiento, la identidad cultural y las habilidades comunicativas a través de esas estrategias narrativas, lúdicas y que se articulan a la vez con el juego, con el arte y con la música. Al finalizar ya este proceso de formación, nos hemos dado cuenta que todo es un engranaje, ¿no es cierto? Nada es aislado, nada es solo. En cada una de las actividades que nosotros desarrollamos en el aula, nos vemos que todo está como con ese eje transversal. Les voy a comentar un poquito, mis profes, de esa bienvenida que tuvimos con las maestras. Nosotros tuvimos una muñequita que era el tesoro. Ese tesoro se convirtió en nuestra alegría, así como lo es los niños en cada una de sus aulas. Yo creo que al finalizar este año nos da nostalgia, ¿no? Despedirnos de ellos porque ya pasan pues a otro grado, a su primer grado y se desprenden de nosotros, de nuestra aula del preescolar, donde compartimos tantos momentos y nosotros reflexionábamos, los niños y las niñas son el tesoro más valioso, profes, y por eso la importancia de pensar en ese rol que estamos desarrollando nosotros como maestros, como maestras. No son un objeto que si se nos rompe,
así nos cueste, pero lo podemos pagar y lo podemos recuperar. No, en estos niños, en estas niñas, lo que nosotros digamos, lo que nosotros hagamos, va a dejar esas huellas o esas marcas que son para toda la vida. Ustedes ya estuvieron en las despedidas con sus niños. Me gustaría que nos cuenten de pronto de esos momentos, de cómo han sido esas despedidas ya ahorita que están finalizando ese año escolar. ¿Quién nos quiere compartir esa experiencia? ¿Qué sentimientos tenemos, mis profes, ya al finalizar este año escolar? ¿Quién se anima a compartirnos una experiencia para que activen su micrófono? Las escuchamos. ¿Nadie no quieren compartirnos? Bueno, yo aprovecho y les comento una experiencia muy bonita que me compartía una profe. Me decía, en este momento los niños nos están haciendo una evaluación a nuestros docentes. Y yo le decía, profe, qué importante usted que realice esa actividad, porque qué mejor evaluador que los niños, ¿sí? Los niños son los que pueden decirnos a nosotros como docentes con total franqueza cómo estuvimos en este año escolar, cómo estuvimos, qué nos hizo falta, cómo nos sintieron, porque estamos con ellos constantemente, ¿no? Todos los días. Si bien es cierto, el directivo docente evalúa nuestros procesos pedagógicos, lo que desarrollamos, pero es ese niño, es esa niña quien está ahí constante con nosotros y que nos puede decir de primera mano cómo vamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que ellos sienten, cómo estuvimos, ¿no? Entonces me parecía muy bonito y yo le decía, profe, le invito a que comparta esa estrategia porque quizás la podemos replicar. Bueno, vamos a pensar aquí, profes, en una estrategia que es de los trabalenguas. Esos trabalenguas son una de las estrategias que nos permite a nosotros construir esa oralidad. Y qué chévere que lo rescatemos, porque se nos están perdiendo, ¿no es cierto? Ya los niños ahora pues tienen más acceso al internet, más acceso a redes sociales, son otros tiempos y se nos están perdiendo todos esos relatos de tradición oral, el trabalenguas, si alguien nos quiere compartir alguno, que se sepa, que hagamos ese ejercicio que sería muy interesante de irlos rescatando para hacer ese repertorio, ¿no? De los trabalenguas que nos pueden servir como una estrategia para, para poder trabajar desde ahí esa oralidad. Miren, mis profes, cuando nosotros trabajamos esas actividades con los niños, también incluimos ese diseño universal para el aprendizaje. Optamos con formas diferentes de representación, esa expresión creativa, esa acción, ese uso de los gestos, hay ese juego rítmico, esa dramatización. Y todo esto apoya y apunta a ese diseño universal del aprendizaje que lo estamos haciendo constante, ¿no? Día a día. Y resaltamos, mis profes también,
esa vinculación familiar. Por favor, profes, no nos olvidemos de vincular a las familias. Las familias se convierten en ese aliado tan importante para nosotros que nos va a permitir retomar y rescatar toda esa tradición oral. Mis profes, me gustaría escucharlos a ustedes también. ¿Cómo integran a las familias en estas construcciones? ¿Qué actividades ustedes mm, fortalecen desde esa vinculación y articulación familiar? Mis profes, me gustaría escucharlos. O profe Mercedita, si de pronto nos quiere apoyar con una intervención. ¿Quién nos quiere compartir cómo hacen esa vinculación de las familias a sus aulas para hacer ese trabajo que es mancomunado? Están como tímidos el día de hoy. ¿Será ya el cansancio de fin de año? Bueno, esperemos que, que sea eso, ¿no? El cansancio de fin de año y de pronto que hoy ya es viernes, vamos cerrando la semana y hay muchas actividades, ¿no? Bueno, mis profes, dando continuidad, rescatemos esos juegos de oralidad, de rimas, de narraciones, de dramatizaciones con nuestros niños de educación inicial. Aquí resaltamos la importancia de esa oralidad. Es el privilegio que tenemos para transmitir la cultura. Tumaco es muy rico en cultura y es importante que no la perdamos. Está en, en nuestras manos como docentes que no se nos pierda, que esta tradición oral vaya pasando de generación en generación. Es una forma de fortalecer esos vínculos entre generaciones y a su vez nos permite desarrollar esa imaginación, esa creatividad y ese respeto por el territorio. Recordemos que estamos en constante promoción de valorar el territorio, ¿no? De recuperar esa identidad, que no se nos pierda. Entonces, ¿qué necesitamos? Consolidar esos vínculos entre las generaciones. Otra estrategia, mis profes, que retomamos es esa historia con títeres, con los dados narrativos. Aprovechemos mucho los títeres. Y yo sé que en ocasiones me dirán, o de pronto ustedes estarán pensando, pero nosotros no tenemos ese recurso, nosotros nos hace falta, no hay. Sin embargo, los podemos crear de manera conjunta con los niños. Les voy a compartir aquí un video, profes. Quiero que le prestemos mucha atención porque es una estrategia para que nosotros podamos desarrollar esos títeres con los niños y se nos convierta en un recurso para ese trabajo que desarrollamos con nuestros niños, con nuestras niñas dentro de esas actividades diarias. ¿Sí? Entonces, prestémosle mucha atención porque es un material muy enriquecido.
Miren, profes, que en estos títeres que están realizando, simplemente están utilizando papel y pegante, que es un recurso que lo podemos eh, tener acceso incluso con papel periódico, con material de reciclaje, lo podemos hacer. Buenas noches, profe Paulita, y a los profes. Es que estaba acá queriendo organizarme para poderle hablar. Entonces, Profe Mercedita, estamos motiva. mirando el video, regáleme un momentico. Bueno, bueno. Miren, profes, diferentes estrategias de realizar los títeres y simplemente realizados con papel, ¿no? Y de ese modo podemos crear múltiples personajes y los vamos a crear con nuestros niños, con nuestras niñas. Ellos son muy creativos y pueden surgir muchas ideas, ¿no? Ahora sí, profe Merceditas, la escuchamos. Profes, buenas noches. Para darles un saludo y una motivación en este proceso, sí. A ver si me mira ahí. Sí, profe. Buenas noches, profes. Buenas Para noches. darles un saludo, ya felicitarlos porque están en la última etapa del módulo de oralidad, un proceso de oralidad que conecta de las artes, la cultura y los saberes con la educación inicial. Entonces, yo estoy pues muy contenta, las profes me hablaron mucho de estas intervenciones que hubo en Tumaco y también de este proceso de nivelación. Entonces, también estamos organizando ya las actividades que ya se van a realizar ahora en diciembre y poco a poco nos estamos también fortaleciendo tanto bitágoras como propuestas pedagógicas. Desde estos procesos, ustedes son libres en elegir cómo van a trabajar su propuesta o cómo ya la están trabajando y buscar ese apoyo y orientación de las maestras de educación, de las maestras, la profe Paulita y la profe Diana. ¿Listo? Yo estoy atenta aquí a cualquier cosita con ustedes. Gracias. Gracias, profe, por la intervención. Bueno, esta es otra estrategia, profes, de los dados narrativos. Si nosotros construimos, y lo podemos hacer siempre con ese material de reciclaje, con cajitas de cartón, las decoramos. Yo sé que ustedes son muy creativos. En un dado colocamos los lugares, en otro dado colocamos las emociones y en otro dado las situaciones. Cuando el niño lanza cada uno de los dados, le va a salir un lugar, una emoción y una situación. Desde ahí podemos hacer ese trabajo de oralidad. El niño con su creatividad nos va a empezar a crear historias, a crear esas narraciones, o también podemos hacer que se articule con lo que él vive, ¿sí? Con lo que es su historia de vida, con sus experiencias previas, lo que sucede, lo que acontece desde esa casa, con sus familias. Entonces, desde ahí nosotros partimos para fortalecer lo que es la oralidad. Y mis profes, y abordando esa propuesta pedagógica,
aprovechando que la profe Merceditas tocó el tema de esa bitácora, de esa propuesta pedagógica. Y no olvidemos que lo más importante es esa vinculación con las familias. En esa propuesta pedagógica resaltemos todos esos aportes que son tan significativos de esa oralidad, del juego, de su cultura, de la identidad que tienen como territorio. Rescatemos eso. En la bitácora, resaltemos esa Eh, reflexión. Si mi profe, alguien, Buenas noches. buenas Ah, noches, mi profe. ¿no? Voy a resaltar un poquito en cuanto al trabajo que hacemos con la oralidad. Nosotros, Excelente. para rescatar esos valores, siempre hacemos una actividad, invitar a los abuelitos a la aula de clase para que ellos nos cuenten con los niños su experiencia sobre los cuentos, porque ya se está perdiendo esa tradición. Entonces, como rescatar esa cultura de nosotros. Siempre, cada año, hacemos esa actividad en nuestra institución con los abuelitos. Invitamos a los abuelitos para que ellos les narren todas esas historias. Los niños quedan fascinados. Muy bonita la actividad, muy bonita. Sí, sí, mi profe. Cuéntenos un poquito más de esa actividad, por ejemplo, qué historias han contado los abuelitos, porque yo creo que estos momentos nos enriquecen, ¿no? Entonces, mire que esa actividad de la profe la podemos replicar. Yo siempre les digo, o sea, como docentes, no nos guardemos el conocimiento, sino que hagamos que ese conocimiento y estas experiencias, que en realidad esas son las experiencias significativas y Sí. valiosas, se puedan compartir y replicar. Entonces, ¿cómo les ha ido, mi profe? A ver, cuéntenos desde ese momento en que hacen la invitación, que sé que a veces es un poquito, nosotros decimos es complicado, no vienen, pero ¿cómo ha hecho usted ese trabajo de motivación para que ellos lleguen al aula? Qué bonito, mi profe. Sí, nosotros siempre buscamos a unos abuelitos, motivamos a los, eh, primero que todo, nosotros hacemos escuela para padres. Es una escuela para padres, lo hacemos cada vez que vamos a entregar boletín, nosotros hacemos la escuela para padres donde eh, vemos la necesidad de algún tema importante. Entonces, invitamos a los padres FANA porque es la única forma de que los padres asistan a la escuela de padres cuando se entregue boletín. Y es una actividad donde se comparten muchas experiencias, donde los padres a veces inconscientemente dicen, ve, con mi hijo estaba cometiendo tal error y nosotros sobre, le inculcamos cómo fortalecer esa parte afectiva con los niños, ese amor, estilo de crianza, que es muy bonito. Entonces, a raíz de eso, nosotros vamos viendo qué abuelito nos puede compartir la experiencia con los niños en cuanto a la oralidad dentro del salón de clase. Más o menos de... Y, y la acogida, mi profe, cuando usted envía la invitación, ¿cómo es la recepción? Sí, muy aceptada. Los padres de familia al menos aceptan cuando, y ellos se colocan contentos porque ellos necesitan ser útil. Cuando Ajá. cuando uno los motiva y ellos y que los abuelitos van y uno lo tiene en cuenta, a ellos les gusta participar, a ellos les gusta. Mire Porque esa importancia, profe, que resaltó, perdóneme, mi profe, le interrumpo ahí un ratico. Algo que usted dijo que me pareció tan lindo, tan bonito, cuando usted dice se sienten útiles. Qué bonito, profe, y qué maravilloso, porque en ocasiones vemos que los abuelitos ya van siendo desplazados, ¿no? Y sí, estamos perdiendo un tesoro, se nos está yendo esa oralidad, toda esa tradición, ¿no? Y qué sí, bonito hacerlo sentir importante, como que abuelito, te necesitamos, abuelito, tú eres parte importante de tu nieto.
de ese proceso de aprendizaje, de enseñanza, que no solo es en la escuela, sino que se trabaja con el hogar, tú eres importante. Entonces, qué lindo, mi profe, cuando usted resalta ese valor que se le da, ¿no? A los abuelitos. Y me imagino que para ellos va a ser magnífico, pues, que los inviten, ¿no? Sí, Continúe, mi profe, qué bonito. sí, una actividad muy bonita donde ellos, o sea, ellos se sienten en el centro de atención con todos los niños y todos los niños escuchando su historia, la risa. Es algo muy bonito que nosotros hemos hecho un trabajo con ellos y ellos se sienten motivados e incluso dicen, me invitan la próxima vez. O sea, están es contentísimos. Ellos se motivan porque hay personas que dicen, bueno, alguien me tiene en cuenta como para, porque hay gente que no le gusta escuchar las historias, ay, que qué aburridor. Sí. Entonces, entonces para otra persona es aburridor, pero para nosotros no. Para nosotros no es aburridor tener los abuelitos ahí. ¿Y alguna historia que les hayan contado que nos la quiera compartir, mi profe? Sí, ellos hablan de la tunda, hablan así de sus historias, del duende. Imagínense, Entonces, mitos, mire que leyendas. se está perdiendo la leyenda, se está perdiendo. Entonces es algo muy bonito que tenemos que rescatar nosotros esa parte. Ok, te lo va a rescatar ella, rescata todo eso. Ay, sí. Y profe, usted me hizo acordar, ¿tiene algún nombre la actividad que realizan con los abuelitos? Eh, Se llama constru- construyendo, construyendo realidad con los niños, así, Qué construyendo, bonito, mi profe. construyendo cuentos significativos para ellos. Yo les comparto en alguna ocasión, también tuve la oportunidad de desarrollar el taller con abuelos, ¿no? Y se invitaba a todos los abuelitos de cada niño. Y Ujú. como dice la profe, se sentían tan importantes porque en muchas ocasiones cuando el abuelito está en el hogar y nos va a contar una historia, ¿qué decimos? Ay, abuelito, pero usted otra vez la misma La historia. misma Ya historia, nos ha contado cuántas veces. O con los papás, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, papá, ya usted muchas veces el mismo cuento, la misma historia, pero permitámosles que sean felices recontando sus historias. Y en sí, cada historia que nos cuenten, así sea la misma, le aseguro que va a haber un detalle nuevo. Y ese detalle va a ser muy enriquecedor. Y a sí. los niños les enseñamos ese valor tan importante del abuelito en nuestras vidas, del abuelito como ese orador, la persona que nos Hola, comparte profe, esas buenas noches. historias. Hola, mi profe, buenas noches. Que Hola, nos mi profe, buenas comparte. noches. No sé si me escuchan. Sí, mi profe, sí la ¿Sí me escuchan? escuchamos. Sí, profe. Pues esa parte de oralidad, creo yo que hay que retroalimentarla cada día más, ¿no? Y como usted decía, Sí, empezar desde los hogares, que es nuestra primera casa, como quien dice, nuestros primeros cimientos que nosotros tenemos en la parte de oralidad. Ahorita traigo a colación, en esos días, miro un video donde una tía había subido a mi abuelo a Facebook, donde mi abuelo recitaba unos versos hermosos y mi abuelo fue viral, ¿sí? Eh, Realmente hubo mucha chispa y muchos halagos por lo que mi abuelo había hecho, porque es algo que los abuelos saben hacer muy bien, pero solamente hace falta motivarlos, incentivarlos para que esas tradiciones que tenemos y que lo hacemos muy bien, los abuelitos lo saben hacer muy bien, no se pierdan. ¿Sí? Entonces esa parte, o sea, me ericé, lloré porque era algo hermoso verlo recitar, ver ay, cómo la gente sí. decía abuelito, y yo decía, no, ese es mi abuelito, sí, entonces esa parte es muy bonita y eso debemos llevarlo al aula. Debemos, por ejemplo, como dice la profe, en las escuelas de padres,
invitar a varios abuelitos que nos cuenten las historias. Por ejemplo, mi abuelo tuvo la experiencia que él peleó con el duende y él nos las ha contado y cuando él Imagínense. estaba, nosotros moríamos del miedo, pero muy atentos, escuchando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo? ¿Y usted ganó? Bueno, él perdió la pelea, porque si fuera ganado, yo creo que él sería millonario según él, ¿no? Claro. Pues, gracias. Gracias, profe, a usted, ¿no? Y mire, por ejemplo, todas esas historias, todas esas fantasías de mitos, de leyendas, que yo creo que entre nosotros todavía, ¿no? Cuando creo que cuando coincidimos quizás cuando éramos pequeños, nos sentábamos con los abuelos, con los tíos a escuchar los cuentos y era muy atento y nuestra mente volaba, ¿no es cierto? Pensando, recreando esos momentos. Se despiertan esos sentimientos porque pues como que uno se imagina y se mete tanto en el personaje, en la persona que nos está contando, en esa situación que uno dice, ¡ay, qué miedo! Y como que lo siente, ¿no? O sea, se hace viva la palabra y muy chévere que podamos rescatar. Y algo que resalto de usted, profe, me dice, subieron el video a Facebook, ¿no? Entonces, Sí, señor. esa grabación es muy importante que nosotros la podamos hacer. ¿Por qué? Vemos que ahora los niños tienen mucho contacto con el Facebook, con TikTok, ¿no es cierto? Con las redes sociales. Ellos nos dan clases. Entonces, qué bonito que nosotros podamos hacer que esas redes sociales también fortalezcan ese proceso que nosotros desarrollamos en nuestras instituciones. Se me ocurre una idea. Por ejemplo, yo hago mi paginita de Facebook donde vamos a interactuar y les puedo decir, este va a ser el preescolar de la institución Pepito Pérez. Y de acuerdo a lo que yo vaya haciendo, vamos subiendo y vamos registrando esas evidencias, esas actividades. Habrán esos espacios para que yo le diga, graba a tu abuelito. Hoy vas a ser tú el reportero. Vas a ser el reportero, vas a grabar a tu abuelito que nos cuente una historia. Y luego en el aula de clases lo podemos compartir con todos, ¿no? Entonces es una manera de estar como en ese mundo, pues, de la tecnología en el cual ya están nuestros niños, pero también estamos rescatando esas tradiciones y esa oralidad. Entonces nos toca ser a nosotros como profes muy astutos para lograr que no se nos pierda toda esa tradición que es muy rica. ¿Se imaginan si nosotros no documentamos eso? Pues llegará un momento en que ya esos cuentos, esas historias, esos mitos, esas leyendas, ya no las vamos a conocer. Hagan el ejercicio, de aquí ya nos toca hablar del próximo año con los niños, por ejemplo, ¿qué leyenda conoces? ¿Qué historia? Y escasamente uno o dos nos dirán, yo me sé esta, yo la otra, pero la mayoría ya la desconocen porque se nos está olvidando esa tradición oral. Entonces, hay que buscar, profes, las estrategias para que no se nos pierda y no perdamos a estos abuelitos, ¿sí? Que nos quede ese legado. Y la forma de mantener ese legado es documentando y con la tradición oral. Entonces, si nosotros trabajamos fuerte esa oralidad, estaremos asegurando que la voz de nuestros abuelitos, de nuestros pasados, se mantengan vivas, porque es importante que rescatemos de ahí la identidad. Cada territorio tiene sus propios mitos, sus propias leyendas, sus propias costumbres, pero si nosotros no las vamos transmitiendo, vamos perdiendo la identidad. Y cuando se pierde la identidad, llega ese momento en que el niño, la niña, va creciendo
y se va desligando del territorio. Y eso es lo que no queremos. Yo miraba, profes, en uno de sus estados y me pareció tan bonito que compartían el grado de la sobrina que ya se graduaba de médico. Creo que por aquí está la profe. Se graduaba la sobrina de médico. Y por ahí subía, y no sé si es el papá, decía, el primer anestesiólogo. Entonces, esas historias, miren, qué bonito. Que estuvo presente este médico en Tumaco. Entonces, qué chévere que salgan nuestros jóvenes a especializarse, a fortalecer sus carreras, lo que ellos decidan ser, lo que a ellos les apasiona, pero que regresen al territorio, que trabajen por su territorio. Yo miraba y lo admiraba tanto porque decía, qué lindo, o sea, sale, estudia, se especializa y no hay nada más bonito que llegar a practicarlo con mi gente, con mi comunidad. Entonces, eso es magnífico, mis profes, y eso es lo que debemos rescatar. Y si desde el preescolar nosotros trabajamos en esa identidad, en ese respeto por nuestro territorio, créanme que ellos van a volver. Saldrán en algún momento para estudiar, pero van a volver por su territorio y es una forma de surgir, es una forma de innovar, ¿no? Y que todo se quede en nuestro territorio. Entonces, eso me parecía muy bonito y lo felicito y lo aplaudo. ¿Quién nos quiere contar otra experiencia, mis profes? Miren que cuando nosotros escuchamos, sentimos y recordamos. ¿Qué sentimos cuando escuchamos esas historias de las familias? Porque nuestras familias también, ¿no es cierto? Hay esas historias de cómo fue nuestra familia. Hay sonidos, hay gestos y palabras que nos ayudan a recordar la historia. Y cuando nosotros recordamos esa historia, es importante compartir esas tradiciones. Me gustaría, profes, que hiciéramos un ejercicio para ir cerrando este módulo de oralidad. Digamos una palabra, pensemos en una palabra o en un objeto que cuando usted piense esa palabra o que piense en ese objeto, le recuerde inmediatamente una historia, que sea algo significativo. Y compartan los profes. Hagamos ese ejercicio. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien que nos quiera compartir, mis profes? ¿Alguien que diga yo? Profe Sandra nos quiere compartir. Las palabras, los objetos tienen memoria, ¿no? Y cuando nombramos una palabrita,
de algo nos acordamos. ¿No les ha pasado que a veces decimos, ay, o los lugares, en este lugar yo recuerdo que pasó esto? Y a partir de un lugar se desencadena una historia. Son historias de vida. No nos quieren compartir. Se nos pusieron tímidas nuevamente. A ver, mi profe que acabó de ingresar. La invitamos, mi profe, a que nos comparta una historia que surja de un lugar que usted recuerde o de un objeto que diga, yo, por ejemplo, les comparto, yo cuando miro una naranja, inmediatamente se me viene a mi cabeza mi madre, porque mi mamá me contaba, dice, cuando yo estaba en embarazo de usted, a mí me dio muchos antojos de comer naranja. Era todos los días al grado, tenía que chupar una naranja. Y el gusto de ella era no partirla en cuatro con un cuchillo, sino con la uña sacarle un pedacito que quede un orificio nomás en la parte superior y empezarla a presionar y sacarle el jugo. Entonces, para mí, cuando veo una naranja, me recuerda esos momentos de mi madre, esa imagen, y yo la puedo imaginar, ¿no? La puedo imaginar y es una forma como yo me conecto espiritualmente con ella y me da alegría y imagino todo ese momento. Entonces, mis profes, me gustaría que hiciéramos el ejercicio y que nos compartan eh, una experiencia de ustedes. Bueno, dijeron a la que acabó el turno. Buenas noches. Ajá, sí, mi profe. Buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad, tanto objetos como frutas y animales que veo con frecuencia me conectan mucho con ese ser, pero con mi papá que ya no está conmigo. Por lo menos yo cuando veo un banano, pero con todo, o sea, pecosito, pecosito, pecosito. Me imagino, porque mi papi siempre nos daba banano con leche. No sé por qué, pero a mí me gustaba y a nosotros nos fascinaba. Entonces yo cada que veo un banano así todo picosito, pecosito, me transporto a mi infancia. Me imagino que estoy con él. Y así tengo muchos, muchos, muchos recuerdos. En cuanto a objetos, tengo cada que veo un osito de peluche, o sea, pero en bolso, me Sí. transporto a cuando yo estaba en transición, porque resulta que a mí me compraron uno de color café. Y resulta que todos me empezaron a llamar Osito. A mí me decían Osito. Y no era por otra cosa, sino porque era la única niña de mi salón que utilizaba un bolso de peluche. Entonces, Afortunada. sí, y así sucesivamente. O sea, yo la verdad me siento una mujer muy afortunada. A pesar Ujú. de las dificultades, he sido una mujer muy resiliente. Tan resiliente que a veces me siento a pensar de dónde me salen tanta fuerza, tanta energía. Pero recuerdo mi infancia y considero que fue una de las mejores, porque a pesar de que crecí con una madre de un temperamento bien rígida, pero también tuve un papá como que demasiado alcahuete. Entonces, yo hoy me miro y le doy gracias a Dios porque siento que tuve la combinación perfecta. De no ser así, de pronto se me hubieran tirado. Si hubiera tenido dos personas Claro. muy rígidas a mi lado, hubiera tenido dos personas igual de alcahuetes, digámoslo en términos coloquiales, yo Sí. considero que mi vida había sido diferente.
Entonces todos los días de mi vida trato de, aunque hayan miles de problemas, como mi papá siempre me decía, al mal tiempo buena cara. Y al no tiene cura, ponele la cara dura. Entonces, acostumbrarme a pensar en los problemas y no en cómo lo vamos a resolver. Gracias. A usted, mi profe. Y vea esos refranes. A ver, ¿cómo era? Al mal tiempo, Buena cara. Y al buena mal que no cara, tiene cura, ponele la cara dura. cara dura, ¿no? A eso. Como, Y como esos también él me decía refranes. siempre, perdón, como él también me decía siempre cuando uno como que quería dejar cosas, ¿no? O sea, uno le traían, digamos, el manjarcito o la naranja o la picadita y uno quería como que estaba lleno porque había comido otras cosas. Y él siempre decía, el que guarda manjares, guarda pesares. Entonces, y así sucesivamente. Bueno, mis profes, muchas gracias. Gracias, profe, a usted por sus aportes. Y miren, esos refranes que son oralidad, ¿no es cierto? Y ya se nos van perdiendo. Entonces, rescatemos esos refranes, que cuando nosotros los trabajamos con nuestros niños desde el aula, estamos rescatando esa oralidad y estamos cobrando vida, ¿no? Ahí es donde yo les digo la palabra cobra vida. Y es la única forma. Entonces, mire, el papá le decía así, la profe rescata esos refranes con los niños y vamos así sucesivamente y no los vamos perdiendo porque son refranes que son propios, son nuestros. Las tradiciones. El banano con leche. Mi profe, ¿usted sabía por qué les daban el banano que sea el más pecosito con la leche? Por ejemplo, ¿por qué no podía ser otro banano? Sino que tenía que ser el que esté bien pecosito. Pues yo nunca, o sea, no me acuerdo, pero igual era más agradable, tenía mejor aroma y el sabor era diferente. O sea, yo lo sentía que era como más especial, más suave. eh, o sea, parecía un manjar, no era, era diferente cuando el banano estaba como verde, no tenían el mismo sabor. Y no sé si eso tenga que ver también con los nutrientes, pero la calidad para uno consumirlo no era igual. Ajá. Y ahí está. De ahí, mire, profe, que nos surge una actividad que podemos hacer. ¿Qué actividad podríamos hacer? Hoy vamos con los niños a consultar con las familias alguna de estas prácticas que tenían los padres o los abuelitos y vamos a investigar. Entonces, si hay la oportunidad, papá, cierto, ¿por qué usted nos daba el banano pecosito con la leche? Él tendrá su historia y la vamos rescatando. ¿Y por qué no un día de recetas? Entonces, vamos recuperando esa tradición oral y a ver, hagamos todos. A la profe le daban el banano pecosito con leche. Vamos a hacerlo. ¿Qué textura tiene? ¿Qué aroma? ¿Qué sabor? ¿No? Y le apuesto que el niño lo va a recordar toda su vida, porque él va a decir, "Ah, a la profe el papá le daba el banano pecosito con leche. Y un día lo hicimos en el salón de clases y era muy rico. O puede ser el que diga, ay, yo no sé cómo comía la profe lo que le daban, porque lo hicimos y a mí recuerdo que ese día no me gustó o me dolió el estómago, ¿no? Porque son diferentes gustos, diferentes percepciones. Entonces, otro niño nos va a salir con otra historia y vamos recuperando esas historias y las vamos poniendo en práctica. ¿Me se acuerda usted en alguna ocasión, profe, una experiencia, ¿no? Que nos contaba una maestra? Dijo, yo para hacer el pescado siempre le quito la cabeza y la cola para fritarlo. Entonces un día le dicen, ¿y por qué usted, profe, le quita la cabeza y la cola? Mi mamá solo le quita la cola. Entonces se generó un debate de cómo fritan el pescado en su casa. Entonces la profe
no supo decir más que es que a mí me enseñó mi mamá a fritarlo así. Entonces, no, pero es que los niños, ¿no? La cabeza no se le quita porque la cabeza también se come, ¿no? Y por ahí surgió que otra niña también. Mi mamá también lo hace como frita la profe, le quita la cabeza, le quita la cola. ¿Qué surgió? Vamos a investigar cómo se debe fritar un pescado. Entonces, ¿será que había receta o qué pasaba? Entonces, empezaron a preguntar y a indagar. ¿Qué sucedió? Que la mamá dijo, no, es que a mí me enseñó mi mamá a fritarlo así, sin la cabeza y sin la cola. ¿Y por qué le quitaban la cabeza y la cola? ¿Acaso es malo? ¿Acaso eso no se come? ¿O qué pasa? Entonces, no, es que, bueno, vamos a preguntarle y afortunadamente tenían la oportunidad de que todavía vivían. Cuando fueron a preguntarle, abuelita, ¿usted por qué le quita la cabeza y por qué le quita la cola? Y la respuesta de ella fue, es que cuando nosotros íbamos a pescar, salían unos pescados tan grandes, que cuando llegábamos a la casa a cocinarlos, a fritarlos, perdón, yo tenía una ollita que era muy pequeña y al fritarlo no me alcanzaba completo. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? Quitarle la cabeza y la cola. Y esa era la razón y así se fue dando de generación en generación hasta que llegó a la profe que ella también tenía la tradición y la costumbre de quitarle la cabeza y la cola. Pero ¿por qué? No lo sabía. Cuando empezaron a hacer ese trabajo, se dio cuenta que simplemente era porque la abuelita no tenía una paila grande, ¿no? Entonces, miren mis profes, que de todas esas historias nos pueden ir saliendo proyectos para investigar y se nos va extendiendo. ¿Y qué hace todo esto posible? Esa tradición oral, ¿no? Que vamos trabajando con nuestros niños. Y por eso estas actividades, mis profes, son un tejido de oralidad que esperamos que ustedes las tengan en cuenta siempre, porque Tumaco es un territorio muy rico en cultura, en tradición, en saberes. Esos saberes no se pueden perder. En el encuentro nos comentaban una experiencia y que de pronto algunas de ustedes la van a conocer, que era con el mate y el pollito para saber si la persona se iba a recuperar o si iba a fallecer. Entonces metían el pollito, le daban los golpecitos y si al sacarlo el pollito saltaba, decían, la persona va a estar bien, la persona se va a recuperar. Pero si el pollito, después de darle los golpecitos cuando esté en el mate, lo encontramos cabizbajo, la persona no va a vivir, ¿no? Entonces, miren todas esas tradiciones, profes, toda esa cultura que hay, que se nos va perdiendo, ¿no? Y por más que nos digan, no, es que esos son cuentos, es que eso no es, pero qué bonito que no perdamos, porque esa era la forma de vida de nuestros antepasados. No habían, por ejemplo, ecografías. Entonces, ¿qué hacían cuando miraban a la mujer en embarazo? Vamos a verle la barriguita, si es de este modo es niño, si la tiene así es niña. Y ahora ya se nos ha perdido, ¿no? Porque ahora no, la ecografía. Y como la tecnología es tan avanzada, ya es la ecografía 3D. Entonces ya miramos más cositas del bebé en el vientre, pero se nos van perdiendo todas esas costumbres, los usos y las costumbres del territorio, y eso es lo que debemos evitar, mis profes. Y en nuestras manos, como docentes de preescolar, de esa primera infancia, está esa chispa de de avivar todos estos conocimientos que resultan de esa tradición oral que se va impartiendo de generación en generación. Bueno, mis profes, no sé si alguien nos quiera compartir algo más.
Otra intervención. De lo contrario, mis profes, pues les agradecemos por su tiempo, por este espacio cortico, pero reflexivo más que todo, que nos lleva a despertar esa emoción de la oralidad y a reflexionar en que no debemos perderla, en que hay que recuperarla, en que nosotros tenemos que avivar y que está en nuestras manos que no mueran esas voces, ¿no? Que el próximo año lleguemos recargadas de muchísima energía, mis profes, para que reactivemos esos talleres con los abuelitos, hacer ese taller de abuelos, les demos esa importancia que ellos tienen dentro de esa oralidad, en ese rescate de la cultura, en ese rescate de la identidad de nuestros niños y que surjan muchísimas actividades, mis profes, para desarrollar con nuestros estudiantes y que las podamos seguir compartiendo, ¿no? Que no se nos quede solamente en nuestra institución, sino que las demos a conocer para que en cada rinconcito de nuestro territorio las podamos desarrollar como maestros para seguir fortaleciendo nuestra identidad cultural. Mis profes, muchísimas gracias por su tiempo, por hacer esta recapitulación de la importancia de este módulo de oralidad y nos vemos mañana para concretar los últimos detalles. Muchísimas gracias, mis profes. Gracias a usted. Con todo gusto, mis profes. Y ya les voy a compartir por el grupo, profes, el enlace para que puedan registrar su asistencia o regálenme un minutico, casi nos olvidamos, para que puedan diligenciar. Ya les comparto el enlace. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, mis profes, ¿no? Entonces, no se olviden de de llenar la asistencia, es muy sencillita, ya les voy a compartir mis profes. A ver por aquí, en el chat. En el chat la voy a colocar y también les comparto por interno. Listo, mis profes. Ahí está. Ahí está el enlace de asistencia para que lo puedan diligenciar y nos vemos en el siguiente encuentro. Que tengan una bonita noche, mis profes, y muchas bendiciones. Amén, mi profe, igualmente. Amén, profe. Gracias, profe. Con todo gusto.